Ya. Ya, listo, verás. A lo que te decía es lo siguiente. El tema es análisis de De tu tema es el análisis de las representaciones en Educa TV sobre de la educación inicial, ¿verdad? el impacto de la educomunicación a través del programa Educa en, en, en las habilidades comunicativas Ya. en primera infancia. Bueno, Ya. educación inicial. Ajá. Entonces, como para que le tengas también claro, no sé si alguna vez Gaby o tu otra profesora te hicieron hacer un mapa conceptual, un mapa de categorías conceptuales. Es muy sencillo. También te voy a enviar un referente. No. Tú partes de tus categorías pilares, ¿sí? Entonces, en este caso sería análisis, educomunicación. Mira, educomunicación ya está integrando, está fusionando dos categorías importantísimas, de educación y comunicación, ¿sí? Y estás hablando también de la primera infancia y del programa EducaTV. Entonces, ¿cuáles son las categorías pilares de tu tema de investigación? La educomunicación, La educomunicación, eh, EducaTV, EducaTV ¿sí? y el Y la análisis primera infancia. en la primera infancia. El análisis es el tema ya metodológico, Allá. ¿ya? Entonces, tres categorías más. Entonces, tienes que hablar de educomunicación. ¿Qué teóricos hablan de educomunicación? ¿Ya? Teóricos clásicos, puede ser Freire, Echeverría, Alfaro, de acá de la región, hay clásicos también. ¿Qué autores hablan de la educomunicación? Después, tienes que también entender qué es la educación por TV, Educa TV. O sea, no vas a hablar del programa, ¿me entiendes? Vas a hablar del concepto teórico, cómo es la educación por la televisión. De educación por la Entonces tienes que describir teóricamente qué es la educación. Ya, pero como no es tu categoría central, en comunicación sí, educomunicación. Sí. O es sea, de hecho, en el categoría marco central. teórico, como le dije, había como subdividido. Solo autores en cuestión de educomunicación, autores en Perfecto, es cuestión de correcto. televisión educativa. Entonces, para darle más forma y peso a esto, entonces tú puedes poner en los acápites de tu marco teórico, o sea, la educomunicación, ¿qué es primero? Describes teóricamente, ya nada de antecedentes, fechas, solo me estoy refiriendo, Belén, a la fundamentación teórica. Ya. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus autores? ¿Qué significa? Y después que hayas ya presentado teóricamente esto, ¿no es cierto? Entonces, empiezas a hacer eso, ese anclaje. ¿A qué me refiero? Entonces, ahora bien, la educomunicación a través de los medios de comunicación masivo, su representación, por decir. Entonces ahí estás, te das cuenta, estás aterrizando para entrar a hablar de la televisión. Y posterior de Educa TV como un programa de televisión nacional del Ecuador. Sí me estás entendiendo un poco la cascada o la cadena, ¿no es cierto, Y Belén? como en Vas así, orden. uno, dos, tres, entonces ya, ese es un mapa conceptual que tiene que estar en tu mente y lo puedes graficar. Por eso se llama mapa conceptual, tres categorías base y de las categorías que se desprende. De la una se desprende esto, de la siguiente se desprende esto y de la siguiente se desprende esto. Entonces, ahí Y vas no sé, armando un pequeño en mi mapa, caso no podría hacerle de pronto, no sé si que sirva, hablar primero de comunicación, autores de comunicación, luego sería de pronto un pero es autor que si vas a de hablar de educación. comunicación es inmenso. Ajá, Entonces eso estás abriendo y no te quiero desgastar, Belén. El trabajo está sería hasta, bueno. Entonces, ujú. más bien aterricemos ya. O sea, en la educomunicación puedes poner como unos 4 párrafos de lo que es la comunicación. Puede ser. Pero si vas a abrir desde la comunicación, Que ok, sea una definición. ok, está bien, puede ser. Habla de la comunicación.
Una definición corta, incluso de educación, educación también puede ser una definición Sí, pero corta si ya para hablamos de la comunicación, gran parte. ya no puede ser una definición corta, ¿verdad? Ya tiene que ser como qué autores proponen la comunicación desde, pues hagamos algo, abordemos desde los modernos, por ejemplo. Si vamos a hablar, abordar desde los autores clásicos, imaginen, puedes Ujú. poner a un autor clásico de referencia de la comunicación y también de qué línea de pensamiento, ¿verdad? De qué matriz epistemológica, ¿me entiendes? Funcionalista, estructuralista, teoría crítica. Si nuestra investigación, Belén, tiene un gran componente, un alto componente de criticidad hacia el modelo, hacia el programa, o si no avanzaste a hacer eso, ok, no nos ata nada hacia una matriz epistemológica, ¿me entiendes la idea? Si mi investigación tiene un componente de análisis muy crítico hacia el sujeto objeto de estudio, correlacionado con mis objetivos, mis propósitos, mis preguntas, ¿me entiendes? Entonces mi línea de investigación y mi matriz epistemológica no va a ser pues del todo una línea funcionalista, salvo que lo use como comparativa, ¿me entiendes? De lo que no estoy proponiendo. Quiero que ahí sí me entiendas claramente, porque esto puede ponerse un poco denso. Tampoco hay algo que te impida que si estás haciendo una línea de investigación como de medios, poder, ¿no es cierto? Es una línea de investigación con un enfoque crítico, de teoría crítica. Tú sabes lo que es teoría crítica, ya viste, ¿no es cierto? Teorías de la comunicación, sabes lo que es el funcionalismo, el estructuralismo, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, Habermas, Adorno y todos estos panos, ¿ya? Pues ya Ajá. sabes eso. Si tu línea de investigación está por ese lado, una línea con un enfoque crítico, Sirve. te sugiero que la matriz epistemológica justamente de estos autores, no de los que ya tienes trabajado, eso está bien, de los autores que vamos a incorporar estén en esa misma matriz, ¿me entiendes? Le da un poco más de coherencia teórica, por decir. Pero sostengo nuevamente, no quiere decir que no puedas utilizar otros como referencia para abordar un tema. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se habla, por ejemplo, de medios de comunicación y poder, de sus roles, ¿no? De sus funciones. Sabemos que los medios de comunicación masivos o de masa tienen un gran sentido y un gran objetivo de sentido de propiedad privada. Son medios de propiedad privada. Por ende, están alineados a los ejes estratégicos, objetivos de una visión empresarial, mercantilista, ¿no es cierto?, de dueños de algo. Por tanto, si estos medios vienen de esa matriz, de la defensa de la propiedad privada o de las líneas conservadoras del gobierno X, no te estoy hablando de nuestro gobierno. Entonces, y yo estoy haciendo una crítica a ese rol, estoy analizando el rol de los medios de comunicación como moldeadores de opinión pública, por decir, generadores y moldeadores en una doble función. No solo están transmitiendo, sino que están también asumiendo el papel de moldear A la la opinión sociedad. pública, Lo permite. ¿no es cierto? Entonces, ahí sí mi matriz epistemológica me va a dar chance a que yo pueda poner, por ejemplo, ciertos teóricos, referenciarlos de un corte funcionalista, para decirte, por decirte, McLuhan o Lassafer, ¿ves? Ya son teóricos ya clásicos, que te dicen que los medios obedecen a estas características propias de grandes emporios empresariales, grandes cadenas empresariales, que evidentemente no van a defender un sentido de apropiación popular o de las minorías. Van a estar alineados a la élite, al poder. Entonces, ese es un enfoque crítico, si voy a criticar eso. Pero puedo poner un autor de referencia que esté en esa línea. Nadie me va a decir, oiga, está mal, porque Alguien que vaya a la par. porque estoy sustentando cómo funcionan los medios. Pero ese es un ejemplo. Pero en tu caso, por ejemplo, si estamos analizando el tema de la educomunicación con el análisis del impacto en la primera infancia, dependiendo de tus objetivos y análisis, y estamos utilizando una matriz epistemológica un tanto más
de enfoque, por decirte, estructuralista. Si me metes ahí un funcionalista, ya se rompió, ¿me entiendes? O sea, tiene que estar en la línea estos investigadores que estén en la matriz epistemológica. O sea, en el episteme, en el conocimiento. Ya, ya Entonces, lo voy ok, a si tomar en vamos a cuenta. hablar de comunicación, perfecto. ¿Qué teóricos hablan de comunicación? Podemos abordar teóricos modernos y logremos entonces unas 3 páginas de comunicación y otras 3 páginas de educación. Y de ahí sí, entonces con lo que ya tienes trabajado, enlazamos educomunicación. Y está muy bien entonces. Y Ya, así porque sí justamente las sería. demás categorías. Empiezas primero, si voy a hablar, por ejemplo, de los medios nativos digitales, igual un ejemplo. Primero tengo que hablar de la esfera digital. ¿Qué es lo digital? ¿Me entiendes un poco? Voy a hablar de los medios digitales o de los nativos digitales, de los medios nativos digitales, que nacieron en la era de la comunicación digital. Pero entonces mi lector va a decir, ok, me está hablando algo muy bueno, pero primero, qué es la esfera digital? Y después, ¿qué es la comunicación digital? Y ahí sí me dice entonces, ¿quiénes son los medios de comunicación digitales? Y ahí incluso me dices, es una cadenita, ¿se ves cómo se abre? Y ahí me dices, en los medios, dentro de los medios de comunicación digital, existen los medios nativos de comunicación digital, que nacieron propiamente en esta era y sin referente técnico de un medio de comunicación tradicional. O sea, No, de lo que fue prensa escrita, de lo que fue televisión de masas, nacieron sin ese referente, como antecedente propio. El referente existe, pues los medios de comunicación masivos existen, han existido toda la vida, o desde la evolución de la imprenta, o desde la evolución de la comunicación de masas. Por supuesto que han existido ya los medios de comunicación masivos, pero no como antecedente propio, es decir, Belén no nació de eso, Belén ya nació propiamente en esta era. Yo puedo ser un referente tuyo, pero yo no soy ajá, parte de tu antecedente, ¿me entiendes? Tu antecedente, tal vez no tienes antecedente, ningún antecedente. El medio nativo digital, por ejemplo, no tiene ningún antecedente de ningún medio tradicional. Referente sí, porque fue antes, pero antecedente propio de él, no. Su antecedente es la comunicación digital, es la era del Internet, de las redes sociales. Ese sí puede ser su antecedente, pero como tal, inmediatamente no es antecedente en los medios masivos. Entonces, más o menos de esto, Belén. Esto tenlo claro para trabajar fuerte ese marco teórico. O sea, si vamos a hablar perfecto de comunicación, primero comunicación, después de educación y después de comunicación. Y lo propio con las siguientes categorías que vayas a trabajar. Entonces, si vamos a hablar de Educa, que es un programa de televisión, hablemos de la televisión de masas, de la TV. Igual, sí, o sea, si logramos unas 3 páginas de esto, sí, de perfecto. hecho sí había, sí, sí, de hecho sí tengo datos sobre la televisión, Ya autores teóricos, que, pero ajá, teóricos. eso. Entonces, como NAS, no como NAS, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué es la televisión de masas? ¿Qué autores? Ahí te puedo igual mandar una muy buena cantidad de bibliografía, Belén, de la televisión, incluso de autores que hablan de este paso ya de la imagen, ¿no es cierto? Transmutada a la televisión y eso te Otra puede duda ser que tenía Lisen, bueno, acotando esto también que ya lo tengo más en cuenta, más estructurado, había una parte en la guía que se llama definición de términos básicos. En Ujú. esa parte se coloca solo por decir la definición de educomunicación, que para mí es un término básico, solo educomunicación es el estudio, Lara, 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 solo Ujú. eso. Sí, sin embargo, yo te sugiero algo. Cuando hables de pero tú ya vas a hablar teóricamente de comunicación, Ujú, ¿no es cierto? sí, Derivado de comunicación y de educación. Haz de esa terminología algo propio, tal vez puedes ensayar, algo mío. claro, Ajá. o sea, ya ponlo Eso desde sí tu tenía la entendimiento. duda porque no sabía, por ejemplo, en la guía dice que no puede estar lo mismo que está en el marco teórico, este, que puede definición, bueno, otra definición. De hecho, lo hice así, prácticamente busqué una definición
coloco una parte mía, o sea, una opinión mía de lo que yo entiendo, luego la defiendo y complementé esa información. Eso está Así muy lo hice. bien, está muy Y bien. justo hice cinco conceptos, o sea, solo puse a comunicación, puse educación, luego educomunicación, está también el lenguaje verbal, Ujú. eh, y comunicación no verbal. Ya, Eso nomás está. ya, verás. Eh, sí, yo te propongo que fortalecemos el marco teórico, que tus preguntas revísalas una vez más. Yo ya voy a leerlas nuevamente para nuestra próxima clase. Entonces yo enviarte antes, antes de nuestra clase del jueves, de nuestra tutoría del jueves. Yo te voy a enviar, por ejemplo, espero que miércoles a primera hora y a todas mis inquietudes puntuales. Todas que tengas, o sea, ya. Preguntas puntuales. Ya no deliberativas ni para ensayar más debates, sino preguntas puntuales. Entonces, a las que tú puedas, les resuelves y en el mismo comentario dices cómo lo resolviste o le pones en amarillo cuál fue el aporte o la respuesta o la gestión. Y lo que definitivamente ya no alcances, ahí lo trabajamos juntos el próximo jueves. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te parece, estimada Belén? Sí, un ejemplo como. No, te decía si te parece esta metodología de trabajo primero. Ah, sí, de hecho, sí, por ejemplo, ahorita mi retroalimentación que me llevo con el documento que ya está, digamos, en un 70% armado, ya puedo ir completando las partes, perdón, ya puedo, ay, se me olvidó algo. Ah, Mm. bueno, ya puedo ir complementando las partes que en este caso sería el marco teórico, mejorándolo, y Ajá. eso yo tendría listo para el próximo jueves de pronto. Y de ahí tener Esperemos otros que si datos. este trabajo ya es más fuerte. Si lo logras, lo que avances estaría muy bien. Evidentemente el tiempo está contra nosotros, estamos a mayo. Y Sí, el Lisa, objetivo es, y eso quería preguntarle a graduarse usted. a mediados de julio. Eso quería preguntarle, ¿cómo están ustedes en cuestiones de tiempo? Verás, los cronogramas todavía no están del todo aprobados, o sea que mal harían darte unas fechas exactas, pero, y sobre todo porque el coordinador de carrera ha dicho que sí, se está trabajando en el, en el cronograma ya de fechas finales, estimada Belén. Pero más o menos nos pudieron decir que estamos por mediados de julio, necesitamos ya tener casi finiquitado esto. En julio ya Finiquitado. debe ya estar como ya terminado, ¿verdad? Ya. Pero Ujú. yo creo que como, o sea, con lo que yo tengo y hecho, yo creo que ya tengo un avance, entonces Sí, la no, cuestión muchísimo. faltaría, Está súper bien. faltaría como que darle pequeños pasos a eso Ujú. y, ajá, entonces yo creo que sí, de mi parte yo me responsabilizo de hacer, por ejemplo, en este caso, para la siguiente semana sería complementar bien ese marco teórico Ujú. y ver con todo su retroalimentación. Sí, está bien. Lo que de más lo- avances, y, yo incluso ya te dije cuál es el parámetro de... y también lo que podría cambiar serían las encuestas, o sea, el resumen de la encuesta que quedamos, eso Sí, sí, también. sí. Pero por eso antes de cerrar esta reunión quiero hacerte ver un ejemplo para que tengas claro esta parte de cómo se acompaña la lectura de un porcentaje, de un indicador. Ya, mira. Este Como es este es un cuadro estadístico, ¿no? Esto es lo que te decía, mira, el chi cuadrado. Pero bueno, esta es una herramienta un poco más avanzada. En tu caso está bien con lo que has trabajado. El dato que tú trabajaste, el porcentaje te da la confiabilidad. Bueno, entonces esta es una tabla, si ves,
con qué variables? Apelación de los medios de comunicación desde el tema principal. ¿A qué refieren los medios de comunicación, ¿no es cierto? Desde su temática principal. ¿A quiénes está refiriendo? Incluso, mira, hay una descripción concisa y sucinta. La noticia a la unidad de análisis apela, o sea, en sentido cuestionamiento. Yo te pregunto, ¿por qué hiciste eso? O hace referencia, relato, simplemente el relato noticioso. Entonces, la Belén realizó los avances de esta semana. Un relato. Eso es una referencia. Pero yo digo, ¿por qué Belén no logró avanzar todos los actividades que debíamos? Eso yo te estoy apelando, porque te estoy cuestionando, ¿me entiendes? ¿Ya? Ajá. Entonces, esta es una tabla y están los principales resultados. Estos son los referentes, los valores de cada de estas categorías. Mira, ¿cuál es el tema principal de la noticia? Medidas económicas y reforma. El otro tema, Manifestación. manifestaciones. El otro es intento de golpe de Estado. El otro es producción de servicios. El otro es defensa de derechos. El otro es inacción de los medios de comunicación. Esa parte sería como como las temáticas que salen los Sí. porcentajes, ¿verdad? Ajá. ¿Que lo Ya. enfrentaste a qué? A esto, al nivel de apelación. Apelación de los medios. Eso. Esa es la variable independiente, ¿no es cierto? Y estas, Ujú. como decirte, las variables dependientes, son diferentes temáticas. Bueno, más allá de entender en sí el cuadro, yo quiero ponerte referencia. ¿Cómo Dale. podrías tú avanzar a exponer el dato? Mira, dice, en esta exposición final de la variable apelación, desde su cuestionamiento o el relato de las unidades de análisis, al enfrentarla con la variable atribución, se exponen los mayores porcentajes que pueden referenciar la disputa, conflictividad o interpelación original entre los actores políticos, sociales y mediáticos de las manifestaciones de octubre de 2019. Entonces, ¿cómo se observa en la tabla? En tu caso sería, ¿cómo se observa en el gráfico? ¿No? Ya. El 84.3% de las unidades analizadas que apelaron a los actores políticos de gobierno responsabilizaron por las movilizaciones y manifestaciones sociales al propio gobierno nacional, el presidente y los ministros. Hasta ahí está la lectura, siempre llana, del dato, ¿no es cierto? Ajá. Aquí va el nivel de reflexión analítico o la interpretación más allá del dato. Esto implica, y como se apuntó anteriormente, al identificar que medio de comunicación otorgó sus mayores porcentajes de responsabilidad a los actores y protagonistas por las manifestaciones de octubre de 2019, resultados expuestos en otra tabla, en donde se puede señalar dos primordiales aspectos. El primero, que existe una relación de dependencia entre estos dos valores. Lo que tú querías proponer, mira, existe una relación de dependencia entre que si los padres de comunicación, los padres de familia, están familiarizados, entonces existe una dependencia en que sí existe, por supuesto, y está dada una relación. ¿Te acuerdas que ponías eso? Bueno, sólida no, pero ya sí existe una relación. O sea, sí, sí, están familiarizados prácticamente con el programa. Ajá, ¿no es cierto? Entonces, hay otro aspecto que puedes delimitar ahí, es decir, otra breve lectura. Y segundo, que este resultado proviene del medio nativo digital. O sea, ese resultado del 72% provino de una encuesta justamente realizada a los padres de familia, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, tú empiezas a ahondar un poco más en ese dato, incluso con ciertos factores de caracterización. Entonces, tú puedes, como te digo, ahondar eh, dos, tres líneas, nada más, pero alimentas la interpretación del dato con su lectura. Ya. Ya lo voy a tomar en cuenta también Ujú. para analizar los datos de la encuesta. Eso, o sea que a más del dato per se que existe propiamente, ¿qué otro dato nos entrega justamente, qué otra lectura nos entrega esa cifra? ¿Ya? Ya. Entonces, yo te voy a dejar en el mail unas dos o tres referencias propias, concretas, que te van a ayudar mucho más, ¿no es cierto? Pero más o menos esta es la La- dinámica, ¿no? Ajá. O sea, que presentes el dato, te voy a hacer ver otro.
presentas el dato y haces una lectura. Ah, incluso aquí está desde, por ejemplo, a ver, por ejemplo, esto dice subjetividad de la producción noticiosa desde su tonalidad. Aquí se está enfrentando subjetividad como una variable y tonalidad como otra. Entonces, se presenta el dato, si ves, como lo demuestra el 42.21, la tabla 4.21, el 63, el 66.3 de las unidades de análisis sí contaron con contenidos devenidos de juicios subjetivos. Ya, hasta ahí está la lectura del dato. Ahora sí, la interpretación o el análisis. Estos datos indican que el porcentaje de negatividad de las unidades de análisis fue predominante. Datos que además evidencian otra de las características de la lógica mediática dominante. Ve, ¿quién propone esto? Este autor. Valles. Entonces, ¿ves cómo vas Y empezando el dato, un breve otra análisis? consulta, profe, en esta parte, digamos en mi tesis, si yo quiero validarlo con un autor, así como usted lo menciona, ¿sí lo puedo hacer o Sí, no? con tus Sí, propios doctores, pero ¿no? Con los que has ah, trabajado con en el mis marco propios teórico, ¿no? autores. Ah, Con los que ya. están trabajando en el marco teórico, porque si no es como, y el lector diría, ¿este dato de dónde vino? Ah, ya entendí. Ujú. Yo Entonces, pensé que podía meter otro no, autor no, tienes que ser desde los que, doctores que trabajaste el marco teórico. Si no, ah, no hay, no ya hay, no, comprendí. no, no hay como No una sabía relación esto, directa. eso yo no comprendo mucho. No, pero aquí nos vamos a fortalecer, tranquila, Belén. Pero es fácil y no es difícil, pero en cuanto tú estés fuerte en tu marco teórico, ¿me entiendes? Estés muy fuerte en tu marco teórico. Mira, por ejemplo, aquí podemos ir de un dato general, una última referencia. Posicionamiento de la noticia. Entonces aquí está la tabla, ¿no? Los datos que hayan salido de los medios estudiados. Aquí la noticia fue favorable o desfavorable a Moreno, favorable, desfavorable y listo, por poner un ejemplo. Listo. Como se puede observar en la tabla 4.16, el 27% de las portadas del comercio se posicionaron de manera favorable y visual a Moreno. Mira, este favorable y visual incluso tiene una terminología teórica propia, es de Scolari, por eso está señalado ahí. Mientras que tan solo el 2,9% le fueron desfavorables. O sea, como te decía, el comercio evidentemente se posicionó desde las portadas favorablemente a Moreno. Esto es producto de un análisis del que hagas tú, por ejemplo, con tu herramienta. Ajá. Esto es a donde quiero llegar contigo, Belén. Sí, Estos ya lo primeros entendí, le abrió resultados más, destacan, más estos ideas. primeros resultados destacan que el medio tradicional desde su portada fue favorable a Moreno, a este actor político, desde uno de los componentes más importantes. Mire, este ya es tu componente propio, tu análisis. ¿Acaso no es la portada uno de los mayores elementos de importancia y significación de un periódico? Ajá. Entonces tú ya le vas dando ese peso al dato, esa lectura extra, complementaria, desde uno de los componentes más importantes de su estructura, el más relevante y sobresaliente por ser la primera página e imagen, cuya intención desde sus imágenes y textos es precisamente atraer la atención del lector. Pues mira, ahí es un buen ejemplo de lo que tú tienes que hacer en la lectura de tus datos. Muchas gracias, profe. Sí, ya me abrió más ideas. Para que no te quedes, porque funciona, está bien. Además que estamos en un nivel pregrado, por decirlo. Y pasa, está bien, Belén, pero si tú logras llegar a ese nivel, te prometo que los lectores te van a felicitar. Más que felicitar, los lectores se van a sentir gustosos de leer tu trabajo. Porque dice la estudiante Merchan, bien, qué bueno. No solo se quedó en la exposición del dato, lo trató de analizar. Ahí te dejé en el chat. Entonces, eso es lo que debemos lograr. Pero tampoco para complicarnos la existencia, Belén. O sea, dos, tres líneas de lo que, lo que está diciéndote el dato tras del dato. No solo su lectura porcentual, sino su breve análisis.
Y como tú dices que ya los has ensayado al último, ¿no es cierto? Yo te recomiendo y te sugiero que no, mejor lo pongas tras de la lectura de cada dato o porcentaje, o tabla o pastel o gráfico. Y se va a hacer más dinámico, porque a la final de pronto el lector dice, ¿y esto era de dónde que salió? ¿Cachás? Ajá, Sí, es cierto, sí. esto era del primer. Sí, No, si mejor es tú ponerlo ahí. pones seguido, ya incluso tal vez hasta el final no puedas poner nada incluso, solo ser un breve resumen de Resumen. 3 líneas de los principales datos que encontraste desde esos componentes y listo. Eso, mi estimada Ujú. Belén. Entonces, eh, ya con esto que me estás enviando, yo te voy a dejar hasta el otro miércoles todas las observaciones que encuentre. Sigue avanzando en la parte del componente teórico, saca de ahí todos esos cuadros, imágenes, todo eso, eso no va en el fundamento teórico, va en los antecedentes del marco teórico. Y por favor empieza a encontrar bibliografía. Hazme acuerdo para enviarte la bibliografía que tengo de la televisión. Tengo bastante, te puede servir. Y Ya. acuérdate Ya también que le tienes ahí voy a mandar un correo. tu biblioteca virtual. Tienes mi número de teléfono, ¿verdad? Sí, en el correo, pero Ya, anótalo, porque ya si es de extrema importancia, evidentemente en la metodología es esta, la que estamos trabajando vía mail. Pero si es algo ya muy importante, Belén, me puedes escribir con confianza. ya. Sí, es el Igual yo le voy a ver, 09. 0984 Ya. 682513. Yo todo el rato estoy en el correo revisando, pero si ya como te digo es algo muy urgente, ya me puedes escribir directo. Aunque vemos que está bien el sistema, pero eso es Sí, lo igual que... como me manifestó que le puedo escribir la televisión, entonces ahí ya le mando el correo. Sí, El mándame el correo. mail y en el mismo mail te envío la bibliografía que tenga años, autores y todo eso, que voy a tratar que sea más Ya. bien algunos dos clásicos y más contemporáneos. Ya, muchas Listo, Belén. gracias, No sé profe. si tienes alguna otra inquietud o te parece bien hasta ahí finalizar la Hasta tutoría el de hoy. momento solo eso tenía las dudas. Bueno, la duda con la principal, el juicio que eso. Y Ya, ahí no, esto era ya, eh, las definiciones que decían ahí y que le mencioné que solo puse 5 definiciones a ya. mi punto de vista. Está bien, Eso, está bien. O sea, de ahí después ya lo lo que le vamos quería valorando. aumentar, las recomendaciones quería aumentar, pero ya no se me dio el tiempo de terminar Ya, no hay problema, y lo Belén. voy a ya Entonces, presentar, como decir, en un orden y eso. Ya, ya, entonces para la próxima semana voy a finalizar el marco teórico y también mejorar las encuestas. o Eso, sea, sí, la lectura de la cada uno de lectura. los datos. Ajá, Yo eso voy a preferiría que trates de, sí, si bien estamos apremiados con el tiempo, pero si vamos a trabajar solo marco teórico, empecemos por eso, ¿te parece? Te propongo. O sea, bueno, fortalecemos bien el marco teórico, abordémoslo, porque incluso yo voy a leer tus objetivos, preguntas bien y pondré las observaciones del caso. Entonces ahí vas a tener otro frente abierto, ¿me entiendes? Entonces vamos solventando incluso si lo quieres ver por orden. Pues vamos solventando preguntas, objetivos, ten claros, perfecto, pertinentes, variables, muy bien. Y ok, entonces a la par el marco teórico. Entonces, fuertes en esto, te aseguro que incluso el tema de resultados que ya los tienes adelantados y hechos, ya va a ser otro tema más bien solo de potenciar, Belén. Pero ok, ya. si es que tú puedes y avanzas, está bien, no hay problema. Pero es como que no te desgastes en un recurso que lo podemos ver más adelante y más bien fortalezcamos, solo dediquémonos al marco teórico, ¿te parece? En estos días. Bueno, Fortalécelo, bueno, busca buenos autores y como te dije, que sean más o menos unas 20, 25 páginas, estaría bien. ya, profe, está bien. Ya, listo, Belén. Que tenga una... Si que yo acabo antes, se lo envío incluso. Muy bien, Ah, gracias, Belén. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Nos vemos el próximo jueves. Ahí nos y enviamos el link. el link, eso ya. Muchas Ujú. gracias, profe. No, a ti, Belén. Que te vaya muy Una bien. buena Estamos muy noche. bien. Tranquila. Muchas gracias. Linda noche. Igualmente.